Entonces, vamos a hablar un poco sobre los derechos de transmisión en el MER de forma global o general, porque específicamente el caso de, digamos, de la resolución 50-2020 va a ser tratado ampliamente o ya ha sido tratado también ampliamente por la regulación, y en este caso, en este taller, va a ser explicado nuevamente. Y luego el EOR va a presentar, digamos, los resultados. No omito manifestarles de que esta resolución 50-2020 ha sido objeto de, digamos, de discusiones entre el CDMR, la CRIEL y el EOR para ver y examinar los resultados. Bien, antes de comenzar en el tema de derechos de transmisión, yo quería comentar un poco el rol del CDMR y poco de discusiones entre el CDMR, la CRIEL y el EOR para ver y examinar los resultados. Bien, antes de comenzar en el tema de derechos de transmisión, yo quería comentar un poco el rol del CDMR y por qué estamos nosotros empeñados en mejorar el desempeño del mercado. El objeto con el cual fue creado el CDMR es de facilitar el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos de América Central. Entonces, estos compromisos están establecidos en el Tratado Marco y su protocolo. Y también se nos asignó la tarea de coordinar la interrelación de los gobiernos con la CRIEL y el EOR, es decir, el mercado regional tiene una participación activa de los gobiernos en su desarrollo. Y el tratado y los protocolos nos pusieron la responsabilidad de impulsar el desarrollo del mercado y adoptar decisiones para que los objetivos y fines que están en dicho tratado sean obtenidos, sean logrados. Y para complementar esta idea, nos dieron responsabilidades específicas y las dos primeras son las que voy a referirme más ampliamente en esta pequeña presentación, que es evaluar la evolución del MER y formular las condiciones propicias para la generación regional. Me voy a referir a estos dos temas de forma más amplia. Por supuesto, hay otras responsabilidades como procurar la armonización, examinar las auditorías de la CRIE y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades que los gobiernos de Centroamérica tienen. Con relación a los fines del tratado, escogimos uno de los fines. Está en el artículo 2. En el literal B escogimos para comentar ahora de que el tratado busca establecer condiciones para que el mercado eléctrico regional crezca, para que su crecimiento ayude a abastecer oportunamente y de manera sostenida la electricidad que requiere el desarrollo económico y social que todos buscamos para nuestras naciones. Entonces, para lograr este crecimiento, además de estar interconectados, nosotros analizamos junto con la CRI y el EOR que el mercado regional realmente tiene dos motores. Uno que tenemos encendido, que es la optimización de la operación coordinada entre los mercados eléctricos nacionales y el MER, a través de todo este mecanismo de predespacho y todo lo que conocemos. Siempre, por supuesto, dada una capacidad de transmisión regional que pretendimos hacemos esfuerzos para que esta capacidad de transmisión sea de 300 megawatts. Se hace el esfuerzo de la línea CIPAC, donde los gobiernos de América Central incluso pusieron sus espaldas anchas de garantía soberana para que se pudiera realizar. Pero sabemos nosotros que una capacidad de transmisión que es inestable y es limitada puede generar congestiones, o sea, puede generar limitaciones de transmisión. Y por ello consideramos que es necesario y es parte del diseño del MER un mercado de derechos de transmisión. Pero no solo es necesario que exista, sino que tiene que ser eficiente económicamente, en este caso en el corto plazo, porque la operación coordinada, como ustedes muy bien saben, como actores del mercado, es una operación que se realiza con los recursos existentes.
Y el siguiente tema, donde hay una oportunidad de crecimiento del mercado eléctrico regional también bastante grande, es la expansión de la generación regional, que coloquialmente nosotros la conocemos como los contratos de largo plazo, pero va más allá de los contratos. Entonces, hemos identificado de que esta generación regional, que significa un generador ubicado en un país y una demanda ubicada en otro país, necesita una capacidad de transmisión estable y confiable a lo largo de muchos años para que este tipo de contratos, para esta capacidad de generación se pueda desarrollar. También necesita un mercado de derechos de transmisión eficiente económicamente, no solo en el corto plazo, sino que también en largo plazo y compatible con el corto plazo, porque el largo plazo se manifiesta en la operación diaria, en la hora a hora y en el día a día. Y un tercer elemento importante, que hayan instrumentos contractuales de largo plazo, pero no solo que existan a nivel del mercado, sino que estén compatibles con la política de expansión de la generación nacional y regional. Y que además estén plenamente armonizados, es decir, que estén sumamente coordinados con la regulación nacional. Bueno, entonces llegamos al mercado de derechos de transmisión. Su historia es larga, es un tema, digamos, complejo, que se empezó a concebir desde el diseño general del mercado eléctrico regional, luego pasó por el diseño detallado y luego fue incorporado al reglamento del mercado, proceso que culminó en diciembre del 2005. Entonces, eso que está escrito en el RMR básicamente es un producto de un diseño de hace 15 años. Por esa razón, y cuando el mercado se puso en marcha, a mitad del año 2013, las tres instituciones consideraron que deberíamos trabajar juntos este tema para desarrollarlo hacia el largo plazo. Y decidimos en diciembre del 2015, ¿verdad?, que íbamos a hacer un trabajo de desarrollo de contratos firmes y derechos de largo plazo, porque eso era lo que no teníamos, no estaba en el diseño del mercado. Y luego incluir ahí una evaluación de los contratos regionales de prioridad de suministro, que ya no existen, ¿verdad?, y los derechos de transmisión de corto plazo, que recién habíamos implementado en ese diciembre para comenzar a operar en el 2016. Entonces, el mercado de derechos fue implementado, ha sido implementado, pero hemos encontrado que tiene estructuralmente ineficiencias. Una de ellas es la ineficiencia de la subasta de derechos. Y hemos enfrentado problemas de insuficiencia financiera en algunas ocasiones. Todo esto obviamente nos ha llevado a que en un momento dado se suspendió el mercado de derechos en algunas zonas de América Central y que ahora se está implementando nuevamente. Entonces, llegamos a la conclusión de que aparte de que el mercado de derechos de transmisión pueda seguir funcionando y podamos adecuarlo y hacerle mejoras y adecuaciones, sí a lo mejor necesitamos pensar en un rediseño integral, tomando en cuenta esos 15 años de experiencia en mercados de derechos existentes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y hacer un diagnóstico exhaustivo de la experiencia real del mercado en estos años de implementación, 2016, 2017, 2018 y también el 2019. Entonces contratamos el CDMER, coordinó con la CRI y LOR para hacer una consultoría que abordara este tema sistemáticamente, pero no cualquier consultoría, ¿verdad?, sino que con personas que tuvieran experiencia hand-on, o sea, que hubieran vivido derechos de transmisión y experimentado problemas en su implementación, que ya son más de índole práctica
que de índole teórica o de principios económicos. Entonces hicimos eso, hicimos un diagnóstico general, un diagnóstico específico, le metimos el análisis a todos los componentes de los derechos, su definición, la metodología de asignación, que es la subasta, la conciliación, facturación y liquidación, que es el proceso comercial, y el ejercicio. Y en base a ello se configuró una propuesta de modificación integral que también se le adicionó una propuesta del diseño general de derechos de largo plazo. Entonces, todo este paquete es un paquete muy amplio que hemos compartido con CRI LOR, con las juntas directivas, y el CDMER ha promovido que hagamos un trabajo conjunto. Las tres instituciones, y hemos recibido finalmente el aval de las tres juntas directivas, formado un comité técnico de trabajo. Nos reunimos todas las semanas para ir desarrollando un plan de trabajo detallado y elaborar una reforma integral del mercado. Mientras tanto, también hemos trabajado en conjunto con la implementación de la resolución 50-2020, y hoy pues van a ver ese resultado. Yo quería mostrarles algunas consideraciones para que ustedes, digamos, vean lo que nosotros queremos que el mercado de derechos y el MER sean técnica y económicamente eficientes. Primero, hay que entender de que el MER tiene un balance económico, es decir, todos los retiros valorados a precio nodal y todas las inyecciones valoradas a precio nodal, al hacer esa operación de cargos y abonos, pues tenemos como resultado un monto de dinero que se destina a la transmisión. Se llama IVT, ingreso variable de transmisión. ¿Y cómo se destina la transmisión? Pues al principio, en el diseño del mercado, lo destinábamos directamente a atender la suma de un cálculo que le denominábamos CVTs, o cargos variables de transmisión, en cada línea donde circulaba flujos internacionales del mercado. Ahora hay una cuenta de compensación y todo este monto se entrega o digamos, se da para atender el cargo complementario de la línea CIPAC. Entonces, digamos, cómo funciona. Obviamente, el cargo complementario de la línea CIPAC, al recibir fondos del mercado eléctrico regional, disminuye el cargo correspondiente y por lo tanto beneficia a los consumidores finales de América Central. Entonces, este balance económico se puede demostrar de las ecuaciones que están en el reglamento del mercado, y ahí se puede probar de que el CMORC, o el cargo por el mercado de oportunidad regional por contrato, es parte de este balance, y por lo tanto al usar el CMORC para el mercado de derechos se disminuyen los beneficios de la transmisión y por lo tanto de los usuarios finales. Entonces hay que tener, digamos, bastante cuidado con esta historia nuestra. Hemos transado cerca de 13.300 gigavatios hora en lo que el MER ha funcionado con el reglamento definitivo. Estábamos hablando del balance económico del mercado. Entonces, yo les estaba presentando, digamos, las estadísticas de energía y estadísticas económicas de dinero que circulan en el mercado, tomado obviamente de la base de datos del EOR y haciendo un cálculo horario para llegar a ese valor. Entonces, les mencionaba de que hemos transado en este periodo cerca de 13.300 gigavatios hora y hemos, digamos, el mercado ha movido 1.300 millones de dólares. Entonces, digamos, este monto de 1.300 millones, 175 millones corresponden al ingreso variable de transmisión, que es aproximadamente el 13%. Y luego podemos ver los precios promedio del mercado y podemos notar ahí unas diferencias de precio que en promedio para un año están bastante elevadas, digamos, 22 dólares, 7 dólares, 8 dólares. Eso indica
digamos, una estabilidad de la capacidad de transmisión regional que no hemos podido en el conjunto del mercado eléctrico regional y los mercados eléctricos nacionales superar. Entonces, permítanme un momento. Bien, entonces el CDMER ha estado calculando desde el año 2013 los beneficios económicos del mercado. Ha hecho ya 3 cálculos, 3 consultorías. Tenemos una metodología detallada hecha por un doctor en economía. Y hemos calculado los beneficios del comercio que tienen las importaciones y exportaciones, el beneficio de la transmisión, el beneficio de los derechos de transmisión y los costos del mercado. Muchos son datos que provienen de los DETER, que reciben mensualmente y acumulados. Entonces ahí podemos notar que el beneficio de la transmisión, digamos que es el CBT, la suma de los CBT, que son realmente el IBT, alcanza el valor de 177 millones. En la página anterior teníamos 175, por eso les decía que los cálculos, digamos, son solo para darnos la idea. Y entonces hemos notado de que cuando se compran derechos de transmisión, se han comprado por un valor total de 40 millones y la renta de congestión ha sido 141 millones. Entonces hay unos 100 millones de dólares, digamos, que los instrumentos de derechos de transmisión han beneficiado a los tenedores. Entonces, eso obviamente ha sido utilizado en pagar la transmisión de los respectivos contratos. Entonces, con este panorama, nosotros tenemos en mente de que el balance del mercado y el balance de derechos es importante, ¿verdad? Es decir, los derechos de transmisión realmente son instrumentos de cobertura de riesgos, no son instrumentos para, digamos, estructuralmente afectar el MER. Entonces, eso hemos comenzado digamos, a recordar. El propósito de los derechos es proteger de la volatilidad de las diferencias de precios nodales causados por las pérdidas y sobre todo por las restricciones, las congestiones denominadas de transmisión. Y proporcionar la habilidad o proveer la habilidad de tener certeza en el precio de la energía, aunque existan congestiones. Este mecanismo de protección es una cobertura financiera que, de acuerdo a los principios económicos, debe ser transada separadamente del servicio de la transmisión, ¿verdad?, en el despacho. Y nosotros pensamos que también deben proveer un mecanismo para asegurar beneficios de inversiones en transmisión, para evitar el fenómeno del free rider. Ese propósito nos hemos planteado en este análisis. Unos objetivos del mercado de derechos es obtener un balance apropiado entre la cantidad de derechos que estén disponibles a los titulares y la efectividad de esos derechos para la protección contra las diferencias de precios nodales que pueden ocurrir como resultado de las restricciones físicas y los flujos de energía en la red. Hay que acordarse, ¿verdad?, digamos, que los flujos que se producen en el mercado eléctrico regional son producto de las ofertas de retiro de los contratos que libremente escogen las partes para realizar en el mercado. Entonces, queremos que la subasta de derechos de transmisión sea eficiente económicamente y técnicamente, y que también haya suficiencia remuneratoria, es decir, exista suficiente dinero en el mercado para poder pagar los derechos que ofrece el EOR sin riesgo de exceso de rentas de transmisión. Digamos, el mecanismo de la bolsa, que le llamamos la bolsa, pero es la cuenta general de compensación, es un mecanismo amortiguador de la suficiencia remuneratoria, pero no es una solución a la suficiencia remuneratoria. Entonces, nosotros creemos también que la asignación de los derechos debe realizarse a unos precios que sean determinados a través de interacción competitiva
y no tanto a través de precios mínimos u otro tipo de controles de precio, porque en realidad este es un mercado, debe haber libertad para ofertar precios y los precios se van a determinar a través de la competencia. De tal manera de que se pueda operar de manera justa, transparente, eficiente y plenamente informada. También, obviamente, que sea un costo razonable para los participantes, ¿verdad? No sean instrumentos que sean onerosos y que impidan la participación en el mercado. Y obviamente los riesgos del mercado tienen que ser medidos por los que tienen interés financiero en el mismo y soportados por ellos. También es importante que esta disponibilidad de cantidad de derechos se tenga que ser disponible a los participantes, pero con la limitación de mantener una factibilidad simultánea. Y factibilidad simultánea significa de que todos los contratos, en el caso de los contratos firmes, puedan ser programados en el despacho en el periodo de vigencia. Entonces hemos definido un programa de trabajo. Estamos comenzando con la definición de los derechos de transmisión y luego vamos a seguir con todos los demás procesos, incluso un proceso de mercado secundario para que los tenedores de derechos que quieran comercializar esos derechos lo puedan hacer. Nosotros estamos analizando como por ejemplo en la revisión de los derechos y los derechos financieros versus los derechos físicos, los direccionales versus los no direccionales, los balanceados contra los desbalanceados, cómo debe ser la cobertura de los derechos, las congestiones y las pérdidas, los tipos de derechos que tenemos. Ahora tenemos dos tipos de derechos, podemos ampliarlos o no. Los nodos de los derechos pueden ser como ahora los tenemos de un solo nodo de inyección y retiro o múltiples nodos de inyección y retiro, etc. Entonces, nuestra idea es que en el mercado eléctrico regional, con la configuración que tenemos de transmisión, con las limitaciones que tenemos en inversión de transmisión, lo que realmente tenemos que promover son los derechos financieros de transmisión que den cobertura financiera contra la diferencia de precios nodales en esta red. Y, por supuesto, que confieran al tenedor el derecho de recibir o la obligación de pagar el valor del derecho. Eso, digamos, también hemos estado analizando otros temas como ampliar la base de tenedores. Ahorita estamos con los agentes no transmisores, pero luego podemos ampliar a otras personas jurídicas, excepto los transmisores, para no tener conflicto de interés. Y los periodos de validez estamos examinando los anuales. En principio no necesariamente tienen que comenzar en enero, pueden comenzar con nuestros patrones de generación invierno-verano, ofrecer derechos semestrales, trimestrales y mensuales. También estamos analizando si los derechos pueden ser iguales o diferentes con respecto a las cantidades de inyección y retiros. Y por el momento nos decantamos por los derechos como obligaciones. También establecer su periodo de validez del derecho o tiempos de uso, como por ejemplo un mismo derecho que tenga un valor para la demanda máxima, para las horas de demanda máxima, para las horas de demanda media y para horas de demanda mínima, de tal manera que se pueda modular de una mejor forma o más flexible los contratos que se puedan realizar. Esto, digamos, es lo que quería mencionarles en el tiempo que muy amablemente me cedió la CRIE como organizadora de este taller. Y por supuesto vamos a continuar trabajando las tres instituciones en el desarrollo de este tema. Eso es, Fernando. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias al Aguinaldo Calderón por esta presentación tan detallada sobre los aspectos conceptuales de los derechos de